Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente para darle continuidad al tema que grabamos la semana anterior sobre la nulidad del Tratado de París. Espero que esta segunda parte sea de su agrado también. En la firma del Tratado de París había tres partes, tres, en el caso nuestro, ¿verdad? En el caso nuestro, tres partes que tenían que prestar su consentimiento. España, Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Ok? También estuvieron involucradas las Filipinas, que también fueron cedidas a España, ¿ok? Aunque Estados Unidos le dio a España 20 millones de dólares por las Filipinas, ¿verdad? Que es una bagatela. Este, pero en el caso nuestro, dice Abelardo que tenía que haber tres partes. Es decir, el gobierno autonómico de Puerto Rico tenía el derecho a reclamar que en ese Tratado de París hubieran delegados plenipotenciarios del gobierno de Puerto Rico en Francia. Y eso no ocurrió porque los Estados Unidos se opusieron. Eso nada más es otro de los elementos que anula el Tratado de París. ¿Por qué? Porque usted no puede decidir firmar un acuerdo o un tratado con otra persona y esa persona decide firmar ese acuerdo con usted o ese pacto o como se llame, si ese acuerdo va a afectar a una tercera persona que no está presente. Es decir, si usted va a comprar un automóvil o una casa, pues usted tiene que considerar quiénes son los dueños del automóvil o de la casa. Si en el caso de una casa hay más o de un edificio hay más de un dueño, que eso ocurre también, ¿verdad? Cuando hay herencia o cosas así por el estilo. Usted va a comprar una casa que ha sido heredada por dos personas, dos hijos de los padres que fallecieron, la heredaron. Usted no puede comprar esa casa con la firma de un solo hijo, porque eso es inválido. Usted tiene que tener el consentimiento del otro hijo o hija. ¿Vemos? De lo contrario, el contrato es nulo. Bueno, pues eso fue lo que pasó con el Tratado de París. En el caso nuestro, nosotros no tuvimos representación en Francia porque Estados Unidos se opuso y eso es otro de los elementos que invalida el tratado. También dice Casanova Prat que las partes tienen que actuar de buena fe. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que usted no puede obligar a una de las partes o amenazar a una de las partes para que firme el tratado. De nuevo, si usted quiere comprar una propiedad y hay más de un heredero, usted no puede ir y uno dice que sí y el otro dice que no. Usted no puede ir donde el que dice que no a decirle o dices que sí o te atienes a las consecuencias. Usted no puede hacer eso porque eso inmediatamente invalida el tratado o el contrato. ¿Vemos? ¿Por qué lo invalida? Ah, bueno, porque entonces esa persona puede ir al tribunal. Usted lo puede obligar a firmar. Fíjese, usted puede decirle, si tú no firmas la escritura, yo te mato, por ejemplo, o te quemo la casa, o te quemo el carro. Cualquier cosa de esas barbaridades, usted le puede decir. Y la persona ante el miedo va y firma. Pero esa persona luego va donde un abogado, se instruye, ¿verdad? Se educa sobre eso y el abogado le dice, no, tú puedes invalidar ese tratado porque esa persona te amenazó. Y entonces usted con ese abogado va al tribunal. Si presenta la evidencia suficiente, el tribunal invalida ese acuerdo. Pero eso desafortunadamente nunca se hizo en nuestro país. Nunca nadie acudió a un tribunal para invalidar ese tratado. Y Casanova Prat dice que todavía hoy estamos a tiempo de hacerlo, ¿verdad? Bien.
Dice Casanova Prat otro elemento importante, y es que dice que dentro del derecho civil una persona no puede ser objeto de venta o cesión. ¿Por qué? Dice Casanova Prat, porque ya pasaron los tiempos de la esclavitud. Durante la esclavitud usted podía hacer eso. Usted podía vender una persona o comprarla. Pero eso ya no se puede hacer porque la esclavitud fue abolida en el siglo XIX en la mayor parte de los países del mundo, ¿verdad? Incluyendo los Estados Unidos y Puerto Rico y España. Entonces, en el caso particular nuestro, nosotros no podíamos ser objeto de intercambio porque éramos seres humanos. ¿Qué hizo los Estados Unidos cuando nos aplicó ese artículo 9 del tratado? Nos redujo a una condición de esclavos, como yo le dije, porque nos equiparó al caso de Dred Scott. ¿Ok? Y entonces dice Casanova Prat que eso estaba prohibido ya. O sea, pero desde luego, esto tiene otra explicación que la voy a dar más adelante porque es un poco complicada y yo sé que causa un poquito de roña, ¿verdad? En algunas personas que son muy pro estadounidenses, muy pro los Estados Unidos, porque no conocen estas cosas, ¿verdad? Y que quién sabe con qué van a venir por ahí. Bien, otra persona que también retó la validez del Tratado de París fue don Pedro Albizu Campos. Porque Casanova Prats y Albizu Campos eran amigos porque Casanova Prats era miembro del Partido Nacionalista para esa época. Después se salió del Partido Nacionalista e ingresó en el Partido Independentista. Pero Albizu dice lo siguiente con relación al tratado. Dice, Puerto Rico era una nación soberana, según comprende ese término el derecho internacional, independiente de la nación española en virtud de la Carta Autonómica. Como ya hemos explicado, España había reconocido una soberanía, aunque fuese parcial, pero éramos soberanos. Es como hoy los estados de los Estados Unidos, fíjense ustedes, en la Constitución de los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a los estados, me estoy refiriendo a los estados particulares, no al conglomerado, ¿verdad?, de lo que es el gobierno federal, que ese es soberano. Me refiero a los estados, cada estado es soberano. Es decir, ¿por qué? Porque la formación de los Estados Unidos como un ente jurídico político nacional se hizo a través de un proceso constitucional donde cada estado de los fundadores, que fueron 13, cada estado le cedió a lo que vino a ser el gobierno federal, le cedió una parte de su soberanía, pero no toda. Y en la Constitución de Estados Unidos se reconoce una parte, una porción de soberanía de cada estado. También en esa Constitución se reconoce que los pueblos indígenas estadounidenses, o sea, que residen en Estados Unidos, también tienen soberanía. Vemos. Desde ese punto de vista, nosotros también teníamos soberanía. Por lo tanto, España no podía hacer lo que hizo, que es lo que le estoy explicando. Dice Albizu, y cito, cualquiera que pueda hacer la validez de un tratado ratificado entre Estados Unidos de América y otro soberano, dicho tratado es nulo y sin valor en cuanto se refiere a otro soberano que no ha sido parte en el tratado de referencia, que fue lo que le expliqué anteriormente. Si nosotros no estuvimos presentes en el tratado, no podíamos ser cedidos por España a los Estados Unidos. Bien, en el artículo 2 de los artículos adicionales de la Carta Autonómica, dice lo siguiente.
Dice, una vez aprobada por las Cortes del Reino, la presente Constitución, es decir, la Carta Autonómica, para la isla de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento Insular. Miren ustedes esto sí que es serio, ¿ok? Es decir, para que la Carta Autonómica pudiera ser modificada de alguna manera, tenía que hacerse a través de una ley que aprobara el Parlamento Insular, ¿verdad? Es decir, la Cámara de Delegados de la que ya le hablé anteriormente. Y esa ley, una vez aprobada, tenía que llegar a las Cortes Españolas y las Cortes Españolas tenían que considerar eso. Eso tampoco se hizo. Lo que se hizo fue que de golpe y porrazo, los Estados Unidos eliminaron la Carta Autonómica. La eliminaron completa. O sea, eso no fue que hubo una enmienda. No, no, no. Ellos la eliminaron completa. Bien. Bueno, vamos ahora, para ir terminando ya, vamos de nuevo a repasar lo que hemos expuesto en el día de hoy y vamos a ver las razones principales por las cuales el Tratado de París es nulo. ¿Ven? Bien. La primera es que España fue obligada a firmar el tratado mediante amenaza de fuerza. Fíjense ustedes, ¿por qué? Y de esto hay evidencia histórica, pero esto está totalmente comprobado. Yo se la puedo buscar a ustedes para un próximo programa. Porque Estados Unidos amenazó a España y ¿por qué? Porque España no quería ceder a Puerto Rico y estaba tratando de sacarnos del tratado. Y Estados Unidos amenazó a España y le dijo, como no firmen el tratado y sigan dilatando el proceso, vamos a invadir territorio español allá. Es decir, vamos a invadir España y le vamos a quitar, entre otras cosas, las Islas Canarias. Eso está evidenciado históricamente. Eso nada más es una razón que anula el tratado. Como yo le dije a ustedes, ahorita usted no puede amenazar a una persona para que firme un contrato, tampoco la puede amenazar para que firme un tratado. ¿Vemos? Bien. Dice aquí que ningún tratado firmado bajo amenaza es válido. Segundo, la corona española no podía ceder territorio español sin una ley de las Cortes a esos efectos y esa ley nunca fue aprobada. Ni siquiera se redactó, no hubo ni siquiera un borrador de esa ley. ¿Vemos? Tercero, la corona española no podía despojar a los puertorriqueños de su nacionalidad y ciudadanía española. Esto constituyó un crimen de lesa humanidad y una violación a nuestros derechos civiles y políticos, lo que hizo España. Y quiero decirle a ustedes que España todavía es responsable del daño que nos ha causado a nosotros por habernos cedido a los Estados Unidos. Y si tuviéramos nosotros la capacidad jurídica para demandar a España por lo que nos ha hecho, también podemos demandar a España. ¿Ok? Pero eso lo voy a explicar en otro programa porque es bien largo y complicado. Cuarto, Estados Unidos obligó a España a quitarle su ciudadanía a todos los puertorriqueños, convirtiéndolos en parias en su propia tierra, por lo cual no tenía ni derecho ni poder alguno en ley, sino solamente la fuerza bruta. Es decir, ellos hicieron eso porque nos invadieron con un ejército. No por nada más, ¿ok? Porque nos invadieron militarmente. Entonces, ante esa situación, bueno, el que tiene la fuerza impone la ley, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Bien, quinto, Puerto Rico fue ilegalmente cedido por España a Estados Unidos porque no tenía España ni poder ni autoridad alguna para hacer tal cesión sin el consentimiento de los mismos puertorriqueños. Eso fue parte de lo que estaba contenido, como le dije ya, en la Carta Autonómica. Sexto,
En la firma del tratado había tres partes interesadas que tenían que prestar su consentimiento: España, Estados Unidos y Puerto Rico. España y Estados Unidos, aunque la primera obligada por la fuerza, lo prestaron. Nosotros no estuvimos allí presentes. Eso anula el tratado. Lo otro, lo que ya dije, la causa tiene que ser lícita, lo mismo que el objeto. Puerto Rico fue objeto y causa del Tratado de París. Dentro del derecho civil, una persona no puede ser objeto de venta o cesión. Eso también anula el Tratado de París, ¿ok? Octavo, no podíamos ser objeto de contratación porque España no era dueña de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra personalidad definida, de pueblo preparado para regir sus propios destinos. Noveno, Puerto Rico era una nación soberana, aunque comprende ese término, según comprende ese término, el derecho internacional, independiente de la nación española en virtud de la Carta Autonómica. Décimo, cualquiera que pueda hacer la validez de un tratado ratificado entre Estados Unidos de América y otro soberano, dicho tratado es nulo y sin valor en cuanto se refiere a otro soberano. Como nosotros no fuimos tomados en consideración, desde luego, eso también anula el tratado. Bien, número 11, una vez aprobada por las Cortes del Reino, la Carta Autonómica de 1897 para nosotros, no podía modificarse esa carta a menos que el Parlamento Insular, como ya le dije, lo hiciera. Y número 12, Puerto Rico tenía una autonomía tan amplia que para todos los efectos era similar a una independencia. Porque si España nos había otorgado a nosotros una parte de soberanía, que es lo que pasa hoy con los estados de la Unión Americana, que el gobierno federal no puede infringir las leyes que son leyes soberanas de los estados. Le voy a poner un ejemplo. Las leyes electorales en los estados son potestad soberana de los estados. Es decir, cada estado regula, ¿verdad? Y dispone cuáles son los elementos jurídicos de sus leyes electorales y varían, unas de otras varían. El gobierno federal no puede intervenir en eso. Ese es el caso que tiene hoy Donald Trump, ¿verdad? Que violó la ley de Georgia, fíjense ustedes, según se alega, ¿verdad? Según alega el Ministerio Público de Georgia. Y por eso lo están encausando, porque Donald Trump violó la ley electoral de Georgia. Entonces, ¿quién lo está encausando? Lo está encausando la Fiscalía del Estado de Georgia. Y ahora mismo, no solo a él, sino a una veintena de cómplices de ese proceso, ¿verdad? Y ahora mismo algunos de esos coacusados están tratando de que sus casos sean pasados a la Corte Federal, y la Fiscalía de Georgia se opone porque dice, no, es que eso no tiene fundamento porque la Corte Federal no puede intervenir en las leyes de los estados. Vemos. Bien. Bueno, vamos a culminar ya y voy con un mensaje final, ¿verdad? Del programa de hoy. Dice, hasta aquí se han expuesto las razones fundamentales por las que el Tratado de París de 1898 es nulo para efectos de nuestra situación colonial. El tratado, que en un principio incluyó a las Filipinas, Cuba, Puerto Rico y otras islas del Pacífico, como Guam, por ejemplo, ¿verdad? Sigue vigente en el listado de tratados de los Estados Unidos. O sea, cuando usted busca en Internet, busca la lista de tratados que están activos en el gobierno de Estados Unidos, el Tratado de París todavía está activo. Fíjense ustedes. Sin embargo, el mismo ya no aplica para esos otros países. Solamente queda Puerto Rico sujeto a ese tratado, ¿verdad? Esto hace que ese tratado sea ya obsoleto, además de injusto para nosotros. Que después de 125 años de vasallaje colonial, todavía Puerto Rico continúe sometido a un tratado que es nulo
e inválido. Es hora ya de que nuestro pueblo inicie un proceso para denunciar esta injusticia a la que nos ha encadenado el gobierno estadounidense de una manera arbitraria, quiere decir injusta. Debemos de exigirle al gobierno de ese país que anule totalmente el Tratado de París de 1898 en lo que a nosotros concierne, que sería anularlo totalmente. Vemos. Entonces, ya para culminar, ¿verdad? Lo que me resta decirle es que sería muy interesante iniciar algún tipo de proceso, de movida, de movimiento, de opinión pública, ¿verdad? Los abogados difícilmente se meten en esto porque piensan que es, pues, qué sé yo, ¿verdad? Muy complicado, muy cuesta arriba y no quieren complicarse la vida. Pero sí, yo creo que sería un reclamo válido de nuestro pueblo, fuera de líneas partidistas, hacerle ese reclamo a los Estados Unidos e incluso a la comunidad internacional. Así que aquí con este mensaje los dejo y espero que, ¿verdad?, consideren lo que se ha planteado en el día de hoy. Hasta la próxima.